¿a quién se refería como el anfitrión de la reunión en la Casa de Nariño? No, porque él se presenta como víctima y dice yo solamente seguía órdenes, ¿no? Y le preguntan Ricardo y Camila, pero el ministro del Interior, y se queda callado. Carlos Ramón González se queda callado. El ministro de Salud, no. Entonces yo creo que ahí hay una guía, una pista de quién no y quién puede ser. Le pregunta el ministro de Hacienda y se queda callado. Entonces yo creo que hay unas pistas. No hay muchas opciones de quiénes pueden ser. No, solo hay una opción. Era muy alto nivel, y pues bueno, muy alto nivel, y excluye al presidente. Entonces usted empieza a bajar a partir de ahí, pues para saber cuál es el muy alto nivel. Y claro, el siguiente, pues aparentemente es el doctor Carlos Ramón González, que para entonces era director del Departamento Administrativo de la Presidencia y Carlos de la Ramón República. González, Héctor, bueno, lo he llamado, a ver si quiere aclarar esto, pero tenía otra característica, y es que había sido presidente del Partido Verde. Carlos Ramón González, como el presidente Petro, es ex M19, como usted sabe, y entonces en esa condición de secretario general de la presidencia, es el hombre que se vuelve un articulador político, enlace entre el gobierno y el Partido Verde. También verde era Sandra Ortiz, que era la consejera de las regiones, primera descabezada en todo este escándalo. Así que yo creo que... mire usted la diferencia de actitud de el señor Olmedo López en relación con Carlos Ramón González, con la que tiene con el ministro del Interior. Al ministro del Interior claramente lo quiere meter. Habla, por ejemplo, de la maleta que había aparecido unos meses antes, y hace referencia a la maleta varias veces. Porque claro, la maleta es una maleta con dinero que apareció en la unidad de gestión de riesgo. Yo se lo pregunté aquí a Velasco, usted se acuerda, Velasco dice yo no tengo nada que ver, y no eran 500, eran Velasco, 5 millones de pesos. Claro, pero entonces él mete la maleta porque es una manera de meter a Velasco, y siempre, pero cuando pues los periodistas lo tratan de concretar, incrimine a Velasco, él nunca se atreve a incriminarlo directamente. No, siempre él dice que dio orden. Bueno, él tiene mucho para decir. Dice que el ministro Velasco le dio orden. No, pero ojo, no lo involucra pero después hoy en las entrevistas. de 20 preguntas, dice, formó parte de los que dio la orden. Y en fin, pero no, yo no es que esté queriendo sacar a Velasco, porque yo no tengo ni idea qué pasó, digamos, en semejante tramoya de corrupción. Pero lo que sí quiero mostrar es que en el caso de Velasco, él claramente quiere involucrarlo en el asunto. Y en cambio con Carlos Ramón González no lo, Ramón González no lo hace. Porque la verdad es que la pregunta hoy no es que cuentes, sino que oculta. Héctor, pregúntese qué cargo tiene hoy Carlos Ramón González. Y entonces usted dice, es que trata de una manera al ministro de la Política, Luis Fernando Velasco, y otra a quien dirige hoy la Oficina de Inteligencia del Gobierno Petro. Claro, entonces, claro que es así. Yo creo que hay ahí ese tema de no hablo de Carlos Ramón González, conduce a las amenazas. La entrevista termina diciendo, yo no me voy a suicidar, que me pareció a Aurelio como una notificación. Ojo, que si algo me pasa, no es que yo me maté. Sí, no es porque yo me quiera quitar la vida, ¿no? Que no le pase la del coronel del caso de Laura Coronel Sarabia, Oscar Dávila. Correcto. Néstor, pero mire, uno puede, digamos, hacer todo el reparto, ¿sí? Colocar quiénes fueron los protagonistas, los actores de reparto, quién hizo el mensaje, quién lo llevó, a quién le dio las órdenes, quién las recibió, quién las dio. Pero aquí queda clara una cosa para mí. Señor. Hay indicios clarísimos de que el gobierno del presidente Petro, así el presidente no supiera, montó una operación de compra de congresistas para su agenda legislativa. Eso para mí es lo de bulto, para mí es lo de fondo. Claro, y entonces usted dice, ¿quién montó? Póngame las fichas. ¿Quién montó ese aparato de corrupción? Y ahí es donde, donde el señor Olmedo dice un cónclave, unas reuniones de muy alto nivel en la Casa de Nariño, y por alguna razón habla, pero no dice quién es esa persona que fue la anfitriona de las reuniones. Él tiene que guardar, no en las entrevistas, sino pues tiene que guardar para negociar, claro, para sus valores, para el principio de oportunidad, claro, y todo. Pero lo que queda claro de todo, y hay otra cosa que es más grave. Señor. Que no solamente fueron los camiones lo que hace parte de esa operación de compra, que hay otras contrataciones como parte de esa compra
de partidos y de dirigentes políticos, dice, incluso de la oposición, que no es nuevo, el viejo truco de me opongo, hasta que llega la mermelada y ahí comienzo a acatar y a entender de qué era que estaba mal informado, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí hay una mancha enorme, diría de la más grande de las que ha tenido el gobierno del presidente Petro, porque hubo o hay, ¿no? Porque todavía esto están dando una operación ahora, de compra de pero además, congresistas eso, para miren apoyar esto, reformas. esta Aurelio, entrevista perdón que le iba a estuvo decir. llena de... Si usted se pregunta, María Consuelo, ¿por qué 3.000 millones de pesos para NAME y por qué 1.000 para el presidente de la Cámara? ¿Sabe cuál es la respuesta? Porque el Pues, presidente de la Cámara era petrista. porque el presidente de la Cámara valía diferente, Claro. porque ese ya estaba allá. Ya estaba en de este cambio, lado. NAME se valorizó con las críticas al gobierno. Y así es como funciona desafortunadamente la política en Colombia. Usted lo ve que entre más critica, más vale, más termina valiendo su voto. Claro, y por eso él habla eso del puede arco explicar. iris, porque se necesitaba meter verdes, pero también se necesitaba meter azules, rojos, en fin, todo el arco iris. A mí lo que me cuesta trabajo, Néstor, es que si él es tan claro y resalta tanto el tema del altísimo nivel, ¿cómo es posible que con ese altísimo nivel el presidente no se enterara? Y era la prioridad de sus reformas. A mí me parece que tratar aquí de hacer una matriz de colaboración y sacar al presidente, pues la lógica lo impide, porque es imposible que el presidente no se hubiera enterado. La oficina de Carlos Ramón González es pegada a la del Al presidente lado. de la República. Pero Al esto, lado. eh, Y la otra cosa es, yo por no sé. supuesto aquí, él O sea, nos da unos iban y cuadraban, páguele a tal congresista, organizaban la corrupción y el presidente que estaba en la oficina del lado no se enteraba. Eso es parte del ejercicio que tendrá claro, que aclarar el señor. Y el ejercicio de contrastar. y de tantas veces que pudo haberle contado al presidente y no lo hizo. La otra cosa es que él tiene que mostrar las pruebas es en la matriz de oportunidad, porque si no devalúa su propia colaboración. Entonces aquí decirnos claramente a unas cosas que no y a otras no contesta, es porque las que no contesta son las que sí. O sea, las personas que no saca claramente son las que va a delatar mañana. Sí, esta es una entrevista que hay Pero, que leer Néstor, por lo que dice en el tiempo. y por lo que calla también un poquito. Luis Ernesto. Hay una gran pregunta y es ¿qué tan creíble es este testigo? Y lamentablemente, a pesar de las agudas preguntas que hacían Camila y Ricardo, las respuestas de López eran ambiguas en el mejor de los casos o evasivas en la mayoría de los casos. Y quizá para mí lo más relevante es cuando se le pregunta lo obvio, y es que si él se robó plata, y si le va a devolver, le pregunta a Ricardo cuánta plata se robó de los cantocorrotancos, con cuánto se quedó. Resulta que el señor es un prócer, que él defiende las instituciones, que él realmente solo seguía instrucciones, No, pero él y que es termina- una Pero él no lo víctima, niega. que él no se robó un peso. Pero él termina Entonces yo me admitiendo- pregunto, un termina tipo que está admitiendo tratando que de esas contarle al platas país también, la verdad. Claro que quedó en esos bolsillos, ¿no? Claro, se robó, el desgraciado se robó la plata del agua de los niños de La Guajira y sin ningún pudor dice aquí básicamente que él, o sea, entre líneas lo que nos digo es, no, yo no me robé un peso, yo No, solo no, seguí pero órdenes. Pero vea los dos resultó impudores, Luis un Ernesto. prócer. Vea los Entonces, dos impudores. a mí me parece... Un impudor es que él, claro que se robó una plata, pero el impudor muchísima grande plata, es que se Néstor. robaron plata grande para aceitar una maquinaria política Claro, de corrupción. y eso es lo que él tiene que demostrar, pero yo a qué voy. Usted cree en Es uno, que pero no cree en es el muy otro, ¿no? importante, Es muy importante que si uno le quiere dar credibilidad al testigo, al menos en lo obvio, lo que resulta absolutamente obvio, como que él se robó una plata para él, para su beneficio, porque evidentemente es un corrupto, es un ratero, que si la respuesta de él ahí es de semejante impudor, de semejante cinismo, descaro, de decir, no, yo no me robé nada, yo solo seguía órdenes. Entonces, pues todo lo que dice ahí tiene exactamente el mismo impudor. Todo lo que nos dice en la entrevista tiene una estrategia. ¿Para qué? No, para claro, él es que no hay poderse duda, robar Luis mucha Ernesto, plata. no hay para duda él que poderse tenga- robar mucha no, plata. pues claro que hay y una para estrategia. él tratar de Pero- tener menos, pero hay una pagar menos estrategia de cárcel por toda la colaboración. plata que Pero- se robó. A ver, es que no hay Y duda. ojalá, por eso Pero es yo tan sí creo- importante. Luis Ernesto, no hay duda de que esto es una estrategia, por supuesto, porque es un señor Claro, intentando pero buscar entonces un por eso pedazo de tenemos que impunidad. tocar con pinzas todo lo que dice. Eso- Por pero eso no tenemos que quiere- coger con no, pinzas todo para- lo que dice. pero no a todos quiere los que decir- señala, no, hasta que Luis no Ernesto. muestre ante la fiscalía las pruebas Es de una lo que dice. estrategia para confundir, eso está claro. Pero- la entrevista pero no es quiere para decir- hasta que no aclarar, pruebe, sino para confundir. hasta que no lleve Pero, Héctor, pruebas concretas, tenemos que coger con decir pinzas que lo que él todos dice sus no dichos. sea cierto.
No de quiere acuerdo, decir pero que no sea cierto, en eso, pero en no eso estoy quiere de decir que no acuerdo, sea pero cierto. que la entrevista está dada para confundir y no para aclarar, está totalmente, eso sí que está claro. Claro, pero de la Néstor, ¿a qué voy entrevista, yo? de la Héctor, entrevista a permíteme uno lo un que le queda instante. la duda es de que el señor qué está ocultando, a quién están parando. Y a esas preguntas hay unas respuestas. Claro que lo primero que está ocultando es delitos, llamémoslos propios, Lo que él se porque robó, él sí. resolvió Pero que lo que había era unos delitos, lo que había era unos delitos ajenos en los cuales él simplemente era un intermediario. Y claro que está ocultando los delitos propios. Además, ¿a quién está protegiendo o a quién Yo no creo. le da miedo, de quién le da miedo hablar, ¿Sabe a etcétera? quién está protegiendo? Al presidente Gustavo Petro, por ejemplo, que dijo... Sí, porque en vez de pedirle claro, perdón a los niños eso de la Guajira, le también pidió porque, por perdón al ejemplo, presidente. y a Imagínese, Daniel pero que, por Quintero ejemplo, y cínico. a sus amigos. Él está Y al senador Trujillo. Y a Trujillo. de acuerdo. Claro, No, claro. Y por eso tira unas carnadas que además pues son muy atractivas, porque es claro, tira uno la carnada de que le dieron plata al presidente del Senado y de la Cámara, y para que rápidamente uno llegue a la conclusión a la que llegó Aurelio: compraron al Congreso de la República, aquí había un entramado sistemático de corrupción para pues comprar es lo el que apoyo está diciendo. político. Pero lo dice Olmedo, y entonces, Héctor, lo dice- y eso es lo demuestra, que está claro que diciendo. eso es lo que dice Olmedo, porque es a la conclusión a la que se quiere llegar, porque obviamente el foco se pone mucho más rápido ahí, porque si eso ocurrió, pues es de una enorme gravedad, por supuesto, y entonces él se sale Héctor, con su este es el bandidaje equivalente. propio, Héctor, se ¿usted sale por qué con su bandidaje Néstor, propio ¿por qué le distrayendo creía, donde están los Héctor, otros focos. ¿por qué le creía a Yidis Medina cuando Yidis Medina salió en la época de la reelección a decir lo mismo? Siempre termina alguien soplando. Y en ese momento dijeron, a Yidis hay que Néstor, creerle pero- todo. Aquí al señor también, este es el Yidis Medina. No. Este es Yo el no. Yidis Medina del gran escándalo de corrupción. Yo para por el ejemplo, gobierno jamás Petro. creo que el presidente Uribe se le hubiera arrodillado a Yidis Medina y esas cosas, jamás la creí y nunca la creo y no me la logro ni siquiera imaginar. O sea, a esos bandidos hay que creerles unas cosas, pero también hay que desechar otras. Usted se imagina al Yo presidente estoy Uribe, diciendo eso, como yo estoy dice Yidis Medina, arrodillado, diciéndole que por favor le votara la reelección. Por supuesto que eso no pasaba, eso es inimaginable. Esa es la escena. Es posible esa es que la lo que escena del revela- baño famosa, digo, me parece que el testimonio de Olmedo es un testimonio desde adentro, contando secretos, comparable a lo que fue hace Y algo más de muerto del 20. susto Bueno, también. Es posible que lo que lo revela del Olmedo susto es López sea importante. cierto. Álvaro, Néstor. señor. Puede que sea cierto o parcialmente cierto, yo no sé. Eso solo lo va a definir la justicia. Lo que yo sí sé es que estamos ante una operación tipo mafiosa de presionar a la fiscalía para que lo salve de la cárcel. Calcada de la que desarrolló el exfiscal anticorrupción corrupto Moreno, que es hermano de su abogado y abogado de Nadir Pinilla, con quien están coordinando la estrategia. Ese exfiscal corrupto salió rápido de la cárcel y sigue como abogado gracias a una estrategia muy parecida, que es exhibir cínicamente su criminalidad para conseguir atención mediática y así obtener mayor poder para presionar a la fiscalía. López está extorsionando a la fiscalía, Olmedo. Pero es que Básicamente ese es el sistema- diciéndole, ese si es no el me llena de sistema beneficios, penal. los que yo No, es el sistema beneficial No que tenemos cuento de y- la justicia en Colombia. Si usted delata a alguien gordo, se lleva un pedazo de impunidad, Pero él ya- Álvaro. Es decir, el él señor ya está es- aprovechando el sistema que hay. Y es No, un pero sistema es que exitoso, él ya Néstor. es Acuérdese testigo el ejercicio protegido. del exfiscal Es- Gustavo de Moreno acuerdo. se llevó por Él ya delante es testigo presidentes y protegido de la expresidentes de la fiscalía. Corte Suprema de Justicia con este mismo modelo que hoy propone Olmedo López. Es cierto, No, y es yo, que- yo lo que sí él ya- creo, mejor Néstor, dicho, es testigo que se protegido de la resalta fiscalía. el valgo más vivo que muerto, y no he trabajado muchos años en cuidar la vida y no me la pienso quitar. Néstor, pero- yo creo que esa línea la tenemos que guardar para ver cómo se desencadena todo esto, porque él lo que nos está diciendo es: no tengo planes de suicidarme, nunca me ha pasado por la cabeza, si me pasa algo, piensen en a quién estoy involucrando. Sí, yo estoy Néstor, de acuerdo, pero Aurelio, vamos a coger el camino. Iba a decirle, Álvaro, yo estoy de acuerdo en que lo que dicen los pillos hay que tomarlo con beneficio de inventario, pero el testimonio de los pillos está diseñado en el sistema acusatorio que tenemos exactamente para esto, para que los peces chicos delaten Pero, a los Néstor, peces grandes. Y aquí hay un pez, Pero, o hay pero varios Olmedo peces grandes podría estar todavía por caer, colaborando. ¿no? Olmedo podría estar colaborando con la fiscalía secretamente y no tendría por qué temer por su vida. Lo que está haciendo es generar presión para extorsionar a la fiscalía, porque
Dice, si no me da beneficios, yo no cuento. Y si no cuento, el país va a acusar a la fiscal general de encubrimiento. Entonces, fíjese que al final de la entrevista termina haciendo un llamado a la fiscalía. Esto es una operación mafiosa de presión a la fiscalía. Vamos a ver cómo lo maneja la fiscal. Ahora piense que la fiscalía está en esto, lleva 3 semanas evaluando cuál es la clase de beneficios que va a recibir. Y por favor no olvidemos quiénes son los abogados de estos personajes. No, ya lo dijo Aurelio. Ya lo dijo Aurelio. Pero insisto, es que hay que pensar que ver en los quién abogados está. si los mismos abogados Pues Moreno es que estamos hablando delataron al cartel de la toga. El cartel de la toga se cayó por el testimonio fiscal de anticorrupción abogados más como los corrupto de la Moreno. historia de la humanidad resulta que es ahora el estratega de estos personajes. Entonces, digamos, yo insisto, Néstor, claro que sí, usted tiene razón en que hay que... Todas las declaraciones de estos desgraciados bandidos pues sirven para inculpar a otros bandidos y así funciona la justicia y eso está bien, que haya principios de oportunidad. Pero lo que yo quiero insistir es, tenemos que coger con pinzas cada una de estas declaraciones antes de señalar culpable a una figura pública, a un ministro, a un alto consejero, al nombre que quiera, a un congresista, porque es que es muy fácil destruir el nombre y la reputación de una persona y la justicia demora 3 años en aclarar y cuando llega la justicia tarde como siempre y exculpa a alguien... Néstor. No decían lo mismo ni con la parapolítica ni con la GIDIS política, Luis Ernesto. Exactamente lo mismo he dicho siempre, Néstor. Y es que aquí el petrismo desató un tribunal de la Inquisición simplemente por indicios, por dimes y diretes. Y lo que está pasando es el dicho no de un cualquiera, del señor que manejaba los secretos, Luis Ernesto. Claro, y está muy bien que podamos los colombianos escuchar sus declaraciones ambiguas y sus señalamientos y que podamos cada uno juzgar desde nuestros criterios, pero será la fiscalía la que pueda demostrar con las pruebas que el señor aporte, ojalá aporte todas las pruebas de lo que dice, ahí, cuando presente las pruebas, cuando un juez condene a un ministro o a un funcionario, ahí podemos decir, ese señor es culpable, ese señor es responsable. De acuerdo, hasta tanto, seamos cuidadosos, porque es que realmente, Néstor, en este país le destruyen la honra a cualquier persona con una declaración y la justicia se demora 3 años en aclarar realmente lo que pasó y ya es demasiado tarde. Le valgo esta nueva indulgencia de seamos cuidadosos. Ahora, por otro lado, este hombre, si hay alguien que conoce lo que pasó adentro, es el señor Olmedo López. Opiniones en la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales para hablar un poquito de lo que ha dicho esta mañana Olmedo López. Escribe, Néstor, Aurelio, le doy este dato. Escribe Iván Name, presidente del Senado, pues porque obviamente le pregunto si quiere emitir una declaración sobre este tema, ¿verdad? Sobre los 3.000 millones de pesos que dicen Schneider Pinilla y dice Olmedo López le entregaron. Y dice Iván Name, esperemos la formulación de sus acusaciones en la Fiscalía. Claro, es en la Fiscalía el cuadrilátero en donde se va a definir la verdad de todo esto y las pruebas, porque él dice tener evidencia de todo. En eso tiene toda la razón el doctor Name, que tiene que haber circunstancias de modo, tiempo y lugar y pruebas documentales, etcétera. Pero yo creo que no podemos caer en el famoso expediente de matar al mensajero, desgraciado, ladrón, no sé qué. No, aquí apareció un funcionario de adentro que estuvo en unas reuniones donde, según su dicho, hubo órdenes para repartirle plata a congresistas, enumera 3 o 4 que ya están señalados. Él dice 5 en total, faltan 2 nombres, Aurelio. Sí, pero hay cosas muy evidentes, Néstor, acuérdese de los chats de Calle con Schneider Pinilla. Le entrego los 1.000 millones en el apartamento tal de tal cosa. Es decir, aquí tampoco estamos empezando en ceros. Aquí hay cosas, pues, falta por ejemplo el dicho de Sandra Ortiz, yo eso lo puedo reconocer, y faltan otras cosas muy importantes, pero que aquí hay unos indicios serios y que hay unas reuniones a las que dice el señor que participó y tiene datos de las reuniones. Eso tampoco lo podemos echar en saco roto diciendo el desgraciado que se le robó la plata del agua a los niños de La Guajira. No, sí puede ser el desgraciado, pero ese desgraciado tiene unas informaciones que muestran a otros desgraciados, si quiere que lo pongamos de esa manera. Adicionalmente, el tema es si se pagó ilegalmente para generar unas reformas. ¿Cómo quedan esas reformas en este momento en el Congreso? O sea, ¿qué quiere hacer el resto de los congresistas con respecto a estas reformas? Porque pues el piso de legitimidad de la discusión
se corre completamente si estas pruebas se presentan y si la Fiscalía acepta el principio de oportunidad. Ahora, Néstor, y la razón... Lo del impacto político lo mediremos porque en la legislatura están terminando esos proyectos. Estamos a 20 días. A la pensional le queda, bueno, ya un poquito menos de 3 semanas. Señor Daniel, Néstor, y la razón por la cual Olmedo López no está revelando todo es porque está precisamente negociando un principio de oportunidad. Esa es una figura nueva creada con la ley 906, con el sistema penal acusatorio, para que personas implicadas en la comisión de un delito, a cambio de delatar y vincular a otras personas de más alto nivel en ese delito, puedan acceder a unos beneficios de rebaja de pena o de incluso libertad. Entonces, por eso no está revelando todo. Ha sido diferente la estrategia de Sneider Pinilla, que sí reveló ya los chats que menciona Aurelio. Fíjense que Olmedo López no ha revelado ni chats, ni conversaciones, ni direcciones, ni fechas exactas, porque está esperando seguramente a revelarlos mañana. Ahora, si Olmedo López, después de todo esto, no sale con nada, pero entonces ¿para qué dan las entrevistas? Lo clave de las pruebas, si eso es así, que las va a ¿para qué dan las entrevistas? Mañana. Expectativas, póngala como una campaña de expectativas a la fiscal antes de ir a la fiscalía a revelar las cosas. O sea, para confundir, que era lo que yo dije inicialmente. Bueno, la entrevista la da incauto, sí. O nos está dando señales de lo que va a decir. La entrevista la da para desviar la investigación. Las entrevistas las entrevistas las da para desviar la investigación, eso está claro, y para ocultar unas cosas, especialmente las propias. No, yo no creo. Especialmente las propias. No hay ninguna razón para que uno dé una entrevista para no decir nada. Dígame qué está desviando, Héctor. ¿Que le dieron las órdenes desde la Casa de Nariño? Está desviando que la gran corrupción es del partido político del presidente Héctor. Néstor, usted lo acaba de escuchar está diciendo, desviando, yo no soy parte del golpe blando. Néstor, está desviando una cosa que él mismo reconoce, que es que la gran corrupción en la unidad de gestión de riesgo no fueron 4.000 millones de pesos que le dieran a Name y a Calle. Eso son monedas para lo que se robaron en la unidad de gestión de riesgo. De acuerdo. Y entonces está desviando la investigación hacia allá, que yo no sé si ocurrió o no. Yo no estoy diciendo que eso que él está diciendo no sea cierto. Lo que estoy diciendo es que eso que pasó, eso que él está diciendo no es ni siquiera lo más grave que pasó en la unidad de gestión de riesgo. Yo le entiendo lo que usted quiere decir, pero ¿qué es más grave? Que se hayan robado yo no sé cuánto, 10.000, 380 20.000, 50.000 millones de pesos. 380.000 millones de pesos. No, ese es lo que él dice, eran el valor de los contratos. ¿Qué es más grave? Héctor, le pregunto a usted, que se hayan robado una plata o que un pedazo de la plata que se robaron se la hubieran robado por órdenes desde la Casa de Nariño para comprar congresistas. Claro, ¿se da cuenta usted que la carnada es perfecta? Es que realmente Olmedo pero le pregunto, respóndame la pregunta. Detrás de él hay un gran estratega. Hay un gran estratega, porque claro, contar esto, que es muy grave, yo no estoy diciendo que no, mire, si esto se llega a probar, déjeme decirle, el gobierno del presidente Petro en la práctica se acaba. Porque no habría ninguna legitimidad, como lo está diciendo María Consuelo, por ejemplo, para tramitar cosas en el Congreso, etcétera. Entonces, descartemos, digamos, esta discusión, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que si eso llegase a ser cierto, pues sería una situación de corrupción en un país lleno de corrupción inédita. ¿Cómo será de grave que sería inédito lo que habría pasado? Es que es cierto. Pero eso no quiere decir que Olmedo no esté lanzando esa carnada para ocultar otras cosas que probablemente lo beneficiaron a él y a sus amigos políticos más que a los que está metiendo al agua. Héctor, yo en eso puedo estar de acuerdo con usted, pero a mí me parece que es tanto más grave que se hayan robado una plata más grande a que las órdenes de robarse un pedazo de la plata de la corrupción hayan salido desde la Casa de Nariño. Claro, y ahí es donde pero ¿qué es lo que estamos pidiendo, Néstor? Alguna diferencia. Señor, ¿qué me dice Aurelio? Sí, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Que Olmedo López salga y diga, vea, yo vengo a contarles en estas entrevistas que yo me robé 20.000 millones de pesos y adiós. Pero ¿de qué estamos hablando?
No, aquí Pero que al menos reconozca eso, es que Aurelio... No debemos desvincular, eso no lo va a decir podemos ante la Que al desvincular. menos reconozca que se robó una plata. Pero Es eso- que el señor, pero eso- como está Eso no inculpando lo va a a decir otros... Luis Ernesto, eso no lo va a decir en la entrevista de Blue Radio. Es que tienen que entender que esta entrevista claro. Es que no lo va a para decir, Néstor, preparar ¿sabe el por qué? testimonio de Porque mañana toda en la su fiscalía. estrategia no lo va a decir ni en la Ahora, entrevista ni en la fiscalía, porque toda él su no estrategia desvía. consiste en robarse una plata y en acogerse a un Y no principio desvía. de oportunidad, vinculando a otros para pagar la menor condena posible. Es que resultó para Aurelio, resultó Pero es Ebre que ese es- Olmedo. Solo falta que nos No, cobre ese- por las entrevistas el señor Olmedo. No, pero no. es que ese es el sistema penal acusatorio. Yo se lo comunico que el sistema penal acusatorio funciona así en Colombia, Luis Ernesto. Pero él no desvía. Yo en eso no estoy de acuerdo con Héctor. Él no desvía, él pone a mirar para arriba. Él De dice, acuerdo. yo sí soy parte de ese entramado, pero yo recibía unas órdenes de arriba. Y entonces yo entiendo, sin ser abogado, que en el sistema penal acusatorio ese tipo de conductas es válido. Cuando aparece un eslabón en la cadena de corrupción y señala los determinantes de la cadena. Y ese es el punto central del proceso acusatorio y penal. Entonces, aquí el problema no es solamente si Olmedo nos dice cuánto se robó. Aquí el problema clave es que Olmedo demuestre con pruebas fehacientes y Ay, y tiene- evidencias de acuerdo. absolutas de que había una Tiene- una gente arriba dando las Y órdenes cuando en le- esta además yo- operación María de Consuelo, compra de congresistas. Cuando le hagan en la fiscalía mañana las preguntas que le hicieron Ricardo y Camila, de quién fue el anfitrión de la Casa de Nariño, él no puede decir, espere un poquito, que ya... Sí, no, tiene que allá decirlo. tiene que decir el nombre. Tiene que decirlo y tiene que demostrar, además, que Claro. eso sucedió. Pero lo que yo, en cambio, creo, yo no considero que las entrevistas sean para desviar. Yo creo que las entrevistas él las está usando como mecanismo de protección. Yo lo que interpreto es que para Olmedo López las entrevistas son su seguro de vida, de que no Ok. le pase nada. Y si es una desviación, es para meter a otras personas, que no quiere decir que no tengan que estar adentro, sino para seguramente también salvarse él Claro. y salvar a otros, ¿no? Y- Que en ese orden de ideas, en esa Néstor, es estrategia- válida la pregunta de todas maneras de Héctor. ¿Por qué un día antes de ir a declarar a la fiscalía saldría a dar una entrevista que van a oír millones de personas? Bueno, listo, dejémoslo ahí. Pero sigue Héctor con su propio argumento y es porque lo que intenta es desviar la atención y desviar el foco. Pero entonces, si es así, ¿a quién está apartando? ¿A quién está separando? ¿A quién está alejando de todo este escándalo Dígame de usted, corrupción? Paola, ¿a quién alejó Pues hoy lo del que dijo problema? una y N mil veces al presidente Gustavo Petro. Eso a mí sí me llama la atención. Ok, la esa puede ser. certeza Ok, con esa la puede. que dice que el presidente Gustavo Petro no sabía, como también certeza la de Dey Vázquez cuando decía que el presidente Gustavo Petro no supo nada de la supuesta Bueno, pero financiación puede ilegal. ser también, puede ser que es cierto que el presidente Pedro no Pues, sabía, claro. ¿no? Es decir, eso Claro, sí. puede ser cierto. Pero yo no tengo duda de que está apartando a unos socios políticos de él con los que hicieron un concierto para delinquir, para saquear la unidad de gestión de riesgo, en lo cual hay alcaldes, congresistas, etcétera, y pruebas suficientes. Los giros hacia a Santander, la intención de girar a las corporaciones estas Corantioquia y Corpuravá, etcétera, que nada tienen que ver con el cuento de los 4.000 millones, que es la carnada que nos tira, porque por supuesto, como usted dice, Néstor, es que si llega a pasar, pues claro que la situación es de una enorme gravedad. Entonces, claro que no tiene nada de malo que nosotros concentremos nuestra atención en semejante supuesta revelación, pero que el señor lo hace para ocultar otras cosas y para salvar a unos personajes que lo pusieron ahí, que lo mantuvieron ahí, con los cuales hizo un concierto para delinquir, para saquear esa unidad, eso tampoco nos quepa de duda. acuerdo. Ahora, y por eso el señor Héctor, es tan evasivo lo que- y por claro, eso el señor lo que- no se atreve a hacer unas Lo incriminaciones que y tal. corresponde eso. cuando Olmedo da esta entrevista, padre, es decir, esto es lo que dice el señor. De esto, ¿qué puede ser cierto? ¿Qué es lo grave de Claro, esto? que sea Y a el la análisis. fiscalía tendrá que ir a probar lo que dice en la entrevista. Y entonces lo que nosotros estamos hablando de implicados, de cuáles son los congresistas, de cuáles son los funcionarios, en la fiscalía es con pruebas. Es diferente, esto no es Néstor, ni ¿sabe para por- negarlo ni para creerlo sin la intervención de la fiscalía. No, porque esto hay- no es para que uno diga si es cierto o no para que uno diga no. Eso genera unas líneas de investigación que seguramente la fiscalía es la que va a demostrar. Es que por eso digo, padre, en la fiscalía es con pruebas. Esa cla- otra presión, qué ¿esto clase sabe de con qué pruebas? tiene que Por llegar Olmedo López? Aquí hay antenas de teléfono celular que demuestran estuvieron los dos en el mismo Que sitio, triangulan, tal como hora. llaman ahora. Chats
cámaras de video. Hay cámaras de video. El señor entró a tal reunión con un maletín o entró sin maletín. Como en La Plata, los miles de millones circularon con maletines, de todo esto queda rastro. Fíjese cómo funciona. Y esos maletines es posible, si llevaban plata, la plata no está guardada debajo del colchón. Algo hicieron con la plata, digo, allí es donde tienen que operar. ¿Cómo funciona el principio de oportunidad, Néstor, para que entiendan el esquema? El señor Olmedo López tiene que llegar mañana en esa cita con una carpetica, con un cuadrito donde diga el señor Pepito Pérez en tal día y de tal manera participó en tal hecho. Tiene que entregar los nombres, tiene que entregar el tema y tiene que entregar indicios para que la Fiscalía, porque es que esto no es solamente la Fiscalía que se ha demorado puede tener la voluntad de querer darle un principio de oportunidad, pero esto tiene que ir a un control de un juez para que valore y determine qué tan creíble y qué tan atractivo es el señor Olmedo López para la justicia. Claro. Muy bien, 8 de la mañana, 38 Claro, es un juez minutos. el que dice eso. Pero la verdad, Néstor, es que la primera declaración que dio el señor Snyder Pinilla parecía más creíble que las que se han venido dando después. Cada entrevista, a mi modo de ver, o por lo menos para mí, pierde credibilidad lo que dicen estos dos señores. Bueno, eso cada uno lo decide, cada uno lo evalúa, ¿no? Si a usted le parece creíble el Olmedo López que acabamos de escuchar o no le parece creíble, porque es Olmedo más Snyder Pinilla, es decir, aquí hay no solo un testimonio y aparecerán más, se los puedo decir con absoluta seguridad. Más la realidad es que los carrotanques nunca llegaron y que nunca funcionaron y que hay un defalco, evidentemente. Falta, María Consuelo, aquí el testimonio de los privados, porque son esos privados, se llamaba Roger Sass. Impoamericana Roger Sass, que era de origen que fue el que le nariñense. dio los 4.000 millones de pesos a modo de anticipo, que era parte de la plata que se estaban robando. Y esos señores tendrán que decir, sí, para salvarme yo, ellos, los de Roger Sass, van a tener que decir, sí, yo le entregué al señor fulanito de tal, Snyder Olmedo, a quien haya sido, tanta plata en efectivo, o a quién se la dio, a Sandra Ortiz, o a Name, o a Calle. 8:39, los acompañamos esta mañana desde Mañanas Blue. Estás escuchando